Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Y bueno, en otro orden de noticias, Ale ha sido secuestrado por Lex Luthor. Debíamos tenerlo acá presente. Noticia en progreso, les estaré avisando. Bueno, luego de mi emotivo análisis y podcast anterior sobre Superman de 1978, que para mí es mi primer Superman y el único Superman, les digo en serio, he vuelto a ver la película. Bueno, desde 1978 que no iba al cine a ver otra película de Superman, pero la versión reciente me generó una curiosidad interna y por eso he revisitado esta nueva propuesta de James Gunn y les digo, promete. No soy una fan que espere lo que viene en relación a ese personaje, pero me la pasé bien. Sí hubo un fuerte momento emotivo en el momento paternal, bueno, de su papá terrestre. Pero les digo, está entretenida. Como les digo, no soy una fan que quiera pasarse todo el tiempo viendo cómo deconstruyen, reconstruyen, estiran, encogen, engordan, bajan o lo que sea con los superhéroes, pero eso, me la pasé bien. Dejémoslo ahí. Bueno, del resto de películas con Christopher Reeve, la verdad, solo la segunda me atrevería a decir que tiene, pues, varios puntos interesantes, entre ellos la vulnerabilidad del superhéroe. Sí, pierde sus superpoderes por amor. ¿Le gusta eso a Luisa Lane? Puntos suspensivos, no le gusta. Solo Superman, pero humano, ya no es tan atractivo para ella. Vemos en la película que le genera también un conflicto interno al no poder diferenciar, o mejor dicho, crear ese juego de roles que él tiene muy bien definidos entre su superhéroe, que es su yo real, y su imagen mundana, terrestre, que es Clark Kent, ¿verdad? Su imagen al mundo. Entonces, en un beso, hace que ella olvide que sabe quién es realmente. Sí, volví a verla. La 3, la verdad, qué desperdicio para Christopher Reeve, porque qué cosa más rara, no funcionó. Y les voy a dar brevemente una sinopsis
de ellas para no dejarlo solo así a la especulación de mis recuerdos. A ver, Superman 2 de 1980, el héroe en conflicto. Introdujo un Superman emocionalmente vulnerable que se enamora, que renuncia a sus poderes y luego los recupera para salvar el mundo. Culturalmente reflejaba la tensión de la época entre el deber social y el deseo individual en plena Guerra Fría. Zod, como villano, se convirtió en un ícono de autoritarismo destructivo. Podría recordarnos algunos personajes recientes, más bien actuales, pero bueno, sigamos. Un reflejo de las amenazas totalitarias de la época, y la escena del beso que borra la memoria de Lois Lane fue polémica, abriendo debates sobre el consentimiento emocional y el poder del héroe sobre otros. Podríamos abrir debate, sí, pero sigamos. Entonces, ¿cuál es el símbolo de la época? El héroe ya no es infalible. Tiene que elegir su rol, lo que lo vuelve más humano. Ese punto es interesante y volveremos a verlo en la versión 2025. En cuanto al Superman 3 de 1983, La sombra del héroe. Su impacto, bueno, aunque criticada por su tono más ligero y humorístico, yo diría que ridículo. Fue una de las primeras películas mainstream en mostrar a un superhéroe dividido internamente. La famosa escena del Superman malvado luchando contra Clark Kent es una metáfora visual poderosa de la lucha interior. Una idea que décadas después inspiraría a héroes como Spider-Man o Batman. También anticipó el miedo cultural a la dependencia tecnológica y la inteligencia artificial descontrolada, encarnada en la super mega computadora creada por Ghost, que era una cosa físicamente horrible, enorme, porque sí, eran aquellos cuartos inmensos de computadoras. Y lo que pasa es que la trama se siente sosa, no terminamos de creerla y muy fantasiosa. Digamos que, se atrevieron para la época, 1983, pero bueno. El símbolo entonces de la época nos refleja los años 80 como una era de excesos, ambigüedad moral y avances tecnológicos mal dirigidos. Dejémoslo allí. En cuanto a Superman 4, 1987, el idealismo en crisis, tenemos que aunque fue un fracaso comercial, su mensaje sigue siendo relevante. Un llamado urgente a la desnuclearización y la paz mundial en plena tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Superman asume el rol del héroe global, no solo estadounidense. Esto marcó un cambio en la figura del superhéroe de símbolo nacional a protector de la humanidad. Y fue de las pocas películas que intentó usar el cine de superhéroes como herramienta de activismo político, lo cual era inusual en ese momento. Como símbolo de época tenemos el idealismo puro en un mundo cínico, un mundo con un último intento de un héroe clásico para cambiar el sistema desde la bondad y no desde la violencia. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué revelan estas películas sobre nosotros? Nos muestran cómo el arquetipo del héroe evoluciona con la sociedad, del salvador invencible a la figura humana en lucha interna. Marcan una transición entre el mito clásico y el antihéroe moderno. Reflejan los valores, miedos y esperanzas de una cultura occidental en los 80s, el poder mal usado, la Guerra Fría, el avance tecnológico y la pérdida de la inocencia. Y bueno,
Pasemos entonces al momento actual. De los 70s y 80s al 2025. Superman, ¿dónde quedó el héroe perfecto? Vemos un conflicto moral y un tono ambiguo. A diferencia de la visión sombría de Man of Steel en 2013, la película dirigida por James Gunn opta por un enfoque más cálido. Vemos colores vibrantes, ya no oscuros y sombríos, y un tono emocional, digamos que distinto. Rehúye el exceso de épica para centrarse en la duda. El público que antes lo adoraba, ahora lo cuestiona. Y un Lex Luthor eminentemente manipulador y cuidadosamente en una narrativa en su contra. Ha habido un poco de todo en cuanto a la recepción del público a nivel mundial. Si bien en Estados Unidos pues todavía asumen este superhéroe como suyo, a su cuidado, porque recordemos, no diría yo que es un manifiesto, pero sí quizá una frase insigne del Superman 1 de Christopher Reeve, donde decía que iba a luchar por la fuerza, los valores o algo así, y el estilo de vida americano. Ahora eso ya desapareció. Entonces, versus todo lo que en el mundo real está sucediendo con este país norteamericano, pues según mi investigación en Europa, la película no ha tenido éxito. Hay un claro rechazo dirigido específicamente al país que antes él representaba, ¿verdad? Así que bueno, veremos qué sigue pasando y qué replanteo genera y desarrolla en los productores. Entre los personajes principales y sus mensajes, obviamente tenemos primero a Superman y Clark Kent. Vemos a un superhéroe con un logo simplificado que no termina de convencerme. Yo me seguiré quedando con el original. Pero un superhéroe más humano, cercano y con momentos de un ligero humor que hasta se siente raro por ratos. Pero acuérdense que el que yo tengo grabado es ceremonioso, con mucha presencia, muy en su centro. No sé, que lo ves y te quedas ahí por ratos congelada viéndolo. Pero acá tenemos un Superman en formación, todavía en autoconocimiento. Y por ratos eso también es rico, porque pues disfruta de tomar un chocolate caliente, de usar una tostadora, de cocinar para Luis, cosa que no me esperaba, pero fue rico verlo, me gustó. Tiene una esencia que busca retomar el optimismo clásico sin caer en la solemnidad excesiva, con una esperanza casi punk rock, radicalmente empática en contra de una masculinidad tóxica. En el caso de Lois, tenemos a una mujer representada como una periodista moderna. Sigue siendo obsesiva con su trabajo. Recordemos la de los 70s. Era una mujer que no ponía mucho freno a ponerse a sí misma en riesgo mortal con tal de llevarse un Pulitzer. Sigue siendo una mujer inteligente, escéptica, pero apasionada. No se enamora sin más, no está obsesionada, perdidamente enamorada. Ella necesita razones reales para creer en Superman. Su química con este nuevo actor
ha sido destacada por los críticos y los fans como una apuesta emocional sólida. Sí, la verdad es que sí tienen una gran química. Eso también es rico verlo en pantalla porque no es tan fácil de lograrlo, a pesar, obviamente, de sus carreras actorales, y que pues suma al tono en esta propuesta de la película. En el caso del Lex Luthor, no solo me parece uno de los más guapos que hemos tenido, pero sí uno de los más tóxicos psicoemocionalmente. La verdad, hay momentos en los que sí llega a darme miedo, porque me recuerda a varios multimillonarios que no necesito mencionar porque estoy segura que todos ustedes que me están escuchando ya saben a cuáles tres me refiero. Y bueno, ha sido elogiado como una de las mejores versiones en cine vivo. Sí, me sumo. Calculador, resentido, obsesivamente competitivo contra Superman, aunque su objetivo no sea la conquista política, sino quebrar al héroe desde su moralidad intacta. En más de alguna ocasión me pregunté si este Lex, en el fondo, muy adentro, ¿no querría ser el Superman? Ahí se las dejo. Inspirado en personajes de Stanford Unlimited animados, su estrategia incluye financiar conflictos internacionales para provocar crisis donde Superman pierda legitimidad. A eso sumemos lo rápido que lo funan, lo rápido que las redes sociales y las noticias logran botar la buena imagen de Superman, hoy diríamos su marca personal. Como la gente simplemente da crédito a lo que ve, sin preguntar, sin investigar, simplemente se traga la noticia, tal cual. Y hasta lo agreden cuando N cantidad de veces pues ha rescatado al país o al mundo entero, porque aquí ya no se refiere solo a los Estados Unidos, ahora él ayuda al mundo, a todos, entre comillas. Entonces, entre los principales mensajes temáticos tenemos una ambigüedad moral. Superman ya no es solo un símbolo, debe negociar su lugar ante una sociedad que vacila en creerle. También tenemos una lucha entre el poder y la confianza. El conflicto no es su fuerza, sino la confianza colectiva que se le otorga o se le quita. También tenemos un optimismo radical. La película reinventa la esperanza como un gesto rebelde en una era postmodernista bastante desilusionada. Es cierto. Y por último tenemos la manipulación como arma. Luthor usa la información, no el cañón. Es un villano estratégico en tiempos de fake news y de guerras híbridas. Entre otras cosas, me llama mucho la atención porque, pues, ustedes saben, así como sucede en Los Simpson, que pues nos viven revelando, en tal episodio ellos sacaron tal cosa, Los Simpson lo predijeron. Bueno, en esa línea de contenido y de reflexión, sí me llama mucho la atención cómo esta versión, dimensión, mundo paralelo, o como le quieran llamar a esta versión de Superman, la gente interactúa de manera normal con robots, con monstruos, con metahumanos. Y hay una enorme diversidad de razas, seres y objetos animados, con los que naturalmente
pues ya nada les genera sorpresa en realidad. Yo no pude evitar dejar de pensar que nos querían meter en la mente. ¿Qué es lo que viene? Tal vez no mañana, pero tal vez sí pronto. Con lo que se espere que nosotros tomemos como normal. He visto cómo en Asia las personas están adoptando más a estos robots que parecen perros. Si los veo decapitados me dan más nervio y ñáñara que cuando tienen cabeza. ¿Será que eso es lo que se espera? También lo voy a dejar allí para la reflexión de cada uno de ustedes. En resumen, la nueva película de Superman presenta una figura menos épica, más reflexiva, donde el heroísmo es un acto de empatía. El público mundial ha reaccionado bien en los Estados Unidos, pero con bastante reserva en los mercados internacionales. Los personajes clave encarnan tensiones actuales. ¿Podría la bondad mantenerse frente a la manipulación global? ¿En qué momento la fe en el héroe se convierte en una expectativa peligrosa o ambigua? Bueno, hay mucho más que decir sobre esta película, pero sí he vuelto a ver en este nuevo actor al Superman de los 70s, al que yo tengo grabado como Christopher Reeve, y eso me gustó. Creo que él como persona, como actor, tiene ya dentro de sí esa parte de dulzura y de empatía que se quedó grabada en mi generación. Veremos qué pasa. Como les digo, no tengo expectativas de lo que viene, pero si después de tanto tiempo he vuelto a ir al cine por curiosidad y los comentarios interesantes e incluso lágrimas de varios TikTokers, puede ser que regrese siempre y cuando sea David Corenswet el que esté encarnando a Superman. Y bueno, eso era todo lo que les quería comentar. Veremos qué pasa con la noticia en proceso con Ale. Y si es que más adelante volvemos a tenerlo compartiendo el micrófono conmigo. Bueno, disfruten este día y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.